Listo, ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una cierta cantidad de partículas y vamos a aumentar la temperatura. Como ustedes pueden ver, al aumentar la temperatura se comienzan a... Hola, hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Carlos Alberto Martínez, esto es de Phonoscience y el día de hoy vamos a comenzar con el estudio de las leyes de los gases ideales. Entonces vamos a comenzar con una situación problemática muy interesante que consiste en lo siguiente. Eh, Sabemos que una olla a presión, por recomendaciones del fabricante, solamente es capaz de soportar 2 atmósferas de presión. Dice que el fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal uso. Entonces la situación problemática consiste en lo siguiente. Jimmy sabe que su olla sabe que, que su olla estaba a 27 grados, que su olla a 27 grados estaba a una atmósfera de presión. Y sabe que para poder hacer el caldo de la abuela necesita como mínimo llegar a 100 grados para que el agua comience a hervir. ¿Podrá hacer Jimmy su sopa? Entonces, esa es la pregunta que queremos saber. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, Jimmy quiere saber a qué presión estará su olla a 100 grados Celsius. ¿Esto qué me quiere decir? ¿Qué relación básicamente hay entre la temperatura de un gas y su presión? Para saber si la olla será capaz de soportarlo. Entonces, eso lo que me describe, la ley que me describe el comportamiento de esa olla, vendría a ser la ley de Gay-Lussac, que me dice que la presión a un volumen fijo es directamente proporcional a la temperatura. ¿Pero qué significa eso? Eso básicamente me dice que al aumentar la temperatura de un gas, la presión aumenta. Es decir, a medida que yo va aumentando la temperatura, la presión del gas va aumentando. Y viceversa. Si yo voy aumentando la presión del gas, la temperatura también va a ir aumentando. Eso es básicamente lo que me dice la ley de Gay-Lussac, como pudieron observar. Entonces vamos con una pequeña demostración de una fórmula que muchos de ustedes ven en sus colegios y es básicamente parte de esto. Entonces, si la presión es directamente proporcional a la temperatura, quiere decir que yo puedo escribir como la presión como la temperatura por una constante. Es decir, si yo le meto un 2 aquí, y aquí le meto un 4, digamos, entonces, si aquí meto un 8, debe haber una constante proporcionalidad. Por ejemplo, aquí tengo un 2 y aquí tengo un 4. Entonces debe haber una constante proporcionalidad que me diga cuánto va a aumentar uno al aumentar el otro. Eso es lo que básicamente es un modelo lineal, no es muy importante entenderlo por ahora, pero sí es la base de nuestra demostración. Entonces partamos de eso. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tener unas condiciones iniciales, porque siempre tenemos unas condiciones iniciales y unas condiciones finales. En el caso de Jimmy es la olla antes de calentarse, y en el caso de un proceso de termodinámico también es un gas antes de calentarse, un gas antes de comprimirse. Entonces, siempre partamos de unas condiciones iniciales y después de unas condiciones finales, y tenemos una incógnita que deseamos saber. Entonces, lo primero que vamos a hacer para hacer la demostración de esa fórmula va a ser hacer un pequeño despeje en cada una de las dos fórmulas. Una vez hecho el despeje, nos damos cuenta de un hecho. Sabemos que 5 es igual a 5. Eso es algo irrefutable, innegable en este contexto. Si 5 es igual a 5, eso también se puede extrapolar al hecho de que aquí puede haber un 5, puede haber un 8, puede haber cualquier número, pero dijimos que K era una constante, es decir, que K siempre toma el mismo valor. Entonces, si K es una igual a la constante, sabemos que K es igual a K. Pero ¿eso a qué me conduce? Si K es igual a K, quiere decir básicamente que esta vaina que está acá también es igual a esta vaina que está acá. Si K es igual a K, también implica que esto que está aquí es igual a esto que está acá. ¿Sí me entienden? Si no entienden, tomen su tiempo para reflexionarlo. Pueden pausar el video y continuar después. Igual vamos a hacer una pequeña explicación física de qué es lo que está pasando para que ustedes entiendan más claramente lo que está sucediendo. Y muchos de ustedes, en vez de verlo como una presión inicial, temperatura inicial y una presión final, temperatura final, en muchos libros de la escuela yo sé que lo van a ver como una presión 1 y una temperatura 1, una presión 2 y una temperatura 2, pero básicamente es la misma cosa. Y una nota importante que hay que aclarar aquí es que la temperatura tiene que estar en la escala absoluta, porque si no puede aquí aparecernos un cero en el denominador y eso matemáticamente no se puede hacer. Entonces, vamos con una pequeña explicación a partir del punto de vista físico. Entonces vamos con una pequeña simulación para que ustedes vean la realidad física de este fenómeno.
Listo, ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una cierta cantidad de partículas y vamos a aumentar la temperatura. Como ustedes pueden ver, lo que está pasando es que están chocando mucho más con las paredes del recipiente. Si chocan mucho más con las paredes del recipiente, pues estas van a ejercer una mayor presión, porque recuerden que la definición de presión es fuerza sobre área. Entre más chocan, mayor presión. Y al aplicarle frío, como ustedes pueden ver, las partículas se mueven más lento, es decir, tienen menos energía, tienen menos temperatura. Entonces, al chocar, al moverse más lento, tienen menos energía para chocar y por eso disminuye la presión. Y como pudieron observar ya la realidad física de este fenómeno, vamos ahora con un pequeño problemita para ponernos más en contexto. Entonces, tenemos un cilindro que contiene 6 atmósferas de 6 atmósferas a 27 grados. Entonces, el problema consiste en determinar la presión del gas si se calentara a 77 grados Celsius. Entonces, tomamos los datos. Tenemos que a 20 litros se encontraba 6 atmósferas de presión. El volumen, como dijimos, es una constante, por lo que es un distractor y no nos va a importar absoluto para el problema. Sabemos que el gas a 27 grados Celsius se encontraba a 6 atmósferas de presión. Entonces nos están preguntando cuál será la presión del gas si se calentara a 77 grados. Entonces vamos a proceder con lo que es la toma de datos. En la toma de datos me quedaría lo siguiente. Entonces tenemos que la presión inicialmente, o la presión 1, es 6 atmósferas, que la temperatura 1 es 27 Celsius, como lo notamos aquí. La temperatura al final 77 Celsius. Y la pregunta que me están haciendo es cuál es la presión del gas al final de ese proceso. Entonces, esa vendría a ser mi incógnita. Entonces, ¿cómo convierto de grados Kelvin a Celsius? Entonces, recordemos que la nota que yo hice al principio del video, que es que la temperatura siempre tiene que estar en la escala absoluta. La escala absoluta básicamente es la escala Kelvin. Siempre es la escala Kelvin. Entonces, para pasar de temperatura en Celsius a temperatura en Kelvin, basta con sumarle la temperatura que tenemos en Celsius, 273. Más exactamente 273.149, pero lo podemos dejar aproximadamente a 273. Entonces, la temperatura inicial es de 27 grados. Entonces, eso se me convertiría en 27 más 273, sería 300. Y la temperatura 2 sería 77 más 273, o sea 350. Pueden verificar ustedes haciendo la suma. Pausenlo y verifiquen. Y me dicen. ¿Ya? ¿Ya vieron? Excelente, continuemos. Entonces, recordemos la deducción final que hicimos, que presión 1, esta temperatura 1, como presión 2, esta temperatura 2. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un pequeño despeje. Vamos a tomar esta temperatura 2 que está dividiendo y la vamos a pasar al otro lado. Si está dividiendo, ¿qué pasa al otro lado? A realizar la operación contraria a la división, que vendría a ser la multiplicación. Pasa a multiplicar. Entonces, después de despejar, obtenemos esta pequeña ecuación, que la presión 2 es igual a la temperatura 2 por la presión 1 sobre la temperatura 1. Entonces, reemplacemos los datos que tenemos, que es la temperatura 1, la temperatura 2, que es 350 grados Kelvin, la presión 1, que es 6 atmósferas, y la temperatura 1, que es 300 Kelvin. Y al hacer ese pequeño cálculo, es decir, al sustituir cada uno de estos valores en la fórmula mágica, eso me da la respuesta. Y es decir, al final de ese proceso se encuentra 7 atmósferas de presión. Y eso sería todo. Si les ha gustado, por favor, recomendarlo y dejar su like y su opinión en los comentarios. Muchas gracias.